Continuamos en esta tarde de jueves, avanzando en Objetivo Vizcaya en Tele7. Espero que estén bien preparados, relajaditos y disfrutando del programa. Hasta las 7 más o menos de la tarde estaremos acompañándoles. Y bueno, pues como todos los jueves queremos dar la bienvenida a nuestro colaborador, nuestros colaboradores estrella, a José Morgado, nuestro sociólogo. Buenas tardes, José, arratsaldeón. Hola Susana, buenas tardes a todos y todas nuestros espectadores. José, que además vienes muy guapo, se lleva mucho el color malva para afrontar, yo creo que esta situación complicada, yo creo que hay que poner un poquito de color en nuestra vida, ¿no? Sí, porque ahora que han dicho malva, además está hecho a propósito. O no es malva, o es lila, es que claro, yo soy un poco daltónica a veces, pero muy bien traído para respecto al estrés, muy bien traído, porque malvas es una forma en la que cuando tú tienes estrés, ya sea laboral o personal, malvas, entonces venimos a juego con lo que vamos a hablar hoy. Que vamos a intentar ir bien, vamos a intentar dar la vuelta, sí. Nada de ir mal, sino ir estupendamente. Y además, siguiendo con el tema del estrés, José, que llevamos unos cuantos... un par de programitas, sí, yo creo, y yo creo que todo lo que nos queda, porque el estrés es algo, el estrés negativo, es algo complicado, es algo que afecta a muchísimas personas. Yo no sé, hombre, 100% no, pero no sé si el 80% de la población o un poquito más, José, porque incluso una persona que no trabaja fuera de casa también tiene su estrés, también puede tener un estrés en el ámbito familiar, una persona que puede tener mucho dinero, siempre piensan que los ricos no tienen estrés, bueno, pues una manera también de cómo gestionar ese dinero, pueden tener otras preocupaciones, o sea, que el estrés está siempre en nuestra vida, el estrés negativo, sí. José, yo creo que nos acompaña, tengamos 5 duros que 100.000 millones, y en este caso vamos a hablar del estrés en el ámbito laboral, que sí. Yo creo que también afecta a muchas personas, ahora un poquito menos por el tema del trabajo, pero incluso no tener trabajo también nos crea estrés. Sí, sí, el estrés profesional es una de las características de nuestra sociedad hoy en día, porque la mayoría de personas, bueno, en principio da igual que trabajes que no trabajes, porque el estrés laboral afecta, porque la parte laboral es una parte de nuestra vida, es decir, si no estás trabajando, tu estrés es muy posible que tenga unas características concretas que vaya más unido a la búsqueda, a la necesidad de formar parte del mercado laboral, ¿no? Que es algo esencial en el tipo de vida que tenemos. Si estás trabajando, luego hablaremos de ello, habrá muchas características de cómo es la empresa, cómo se organiza, cómo eres tu relación con los compañeros, si tiene para ti importancia o no tiene importancia el trabajo, si es significativo, ¿no? De todas formas, el estrés laboral tiene una cosa que en general tiene el estrés, y en este caso es muy importante, llena mucho horario de nuestra vida, y es que es bastante difícil de que las personas tengan tiempo para fijarse un poco en cómo están. No digo que tengan estrés, sino que tengan tiempo para ver un poco si están tensos, si están yendo más allá de lo que pueden ir, si realmente les está afectando a la vida privada, a la vida de cuidado con los hijos, con la pareja. Entonces, no hay que olvidarse, en el mundo laboral, si trabajas, estaríamos hablando al día más o menos, alrededor del mundo laboral estamos unas 10, 11 horas, dando por hecho, que es mucho dar por hecho, que se trabaja 8 horas, la hora de ida y la hora de vuelta, la preparación, cuando te levantas y estás desayunando, ya estás en el mundo laboral, ¿no? Tu cabeza suele estar ahí. Cuando vuelves, si estás cansado, si te llevas preocupaciones, llevas a casa el trabajo, con lo cual el trabajo es como una especie de mancha que va llenando toda nuestra vida, ¿no? Entonces hay que prestarle mucha atención, Y yo creo que una gran mayoría de personas no tienen ese tiempo, no se dan ese tiempo para ver, ¿no?, cuál es su situación. José, estando en nuestro espacio coach, que ya saben que la gente que aprovechamos para decir que pueden mandar sus emails, sus preguntas, sus cuestiones para José Morgado a objetivovizcaya@tele7.com, objetivovizcaya@tele7.com, dudas, consultas, propuestas de temas, lo que quieran preguntar a José Morgado, pues lo van a poder hacer a través de ese correo, en espacio coach, pues intentaremos solventar sus preguntas y sus cuestiones. Pero José, estando en el espacio coach, la primera pregunta que nos surge, nos viene a la cabeza es, ¿a través del coaching podemos manejar o podemos solucionar ese estrés laboral? O sea, ¿puede solucionar los problemas en el ámbito laboral el coaching?
Bueno, como se suele decir, me alegro que me hagas esa pregunta. En realidad tiene doble respuesta, ¿no? Puede que haya personas, por poner un ejemplo, ¿no? Si hay un hombre o una mujer y uno de los dos, da igual que sea el hombre que la mujer, ya sabe un poco o tiene conciencia porque se ha parado a pensar o ya dice, bueno, yo esta forma que tengo de hacer las cosas, no sé si me conviene ir al psiquiatra, ir al psicólogo, ir a un médico. Yo ya me noto las palpitaciones, me noto el cansancio, me noto que me cuesta dormir, me noto que me llevo trabajo a casa. Es muy distinta esa situación de esa persona donde el entrenamiento, el coaching sí le puede ser de utilidad, que esa otra persona que no sabe lo que le pasa. Y entonces dice, ¿qué es eso? Eso? El coaching, a mí me puedes decir lo que tengo que hacer para salir del estrés. Y en este caso esto no es conveniente, lo conveniente siempre es ver qué te pasa, ¿no? Siempre hay que hacer algún diagnóstico. No estamos hablando de un diagnóstico brutal, ni una cosa grande, de muchos cuestionarios, ni que tiene que ser hecho de una forma muy profunda para decirte. No, es una manera de que por lo menos tú puedas darte cuenta por dónde andas. Es muy distinto. El coaching es útil, para esta persona también puede ser, pero ya es más descubrir qué le pasa. La otra ya es, ya he descubierto más o menos qué me pasa y qué puedo hacer, ¿no? Son dos formas distintas de abordarlo. O sea, es importante ser consciente primero del problema, ¿no? De si se padece o no, se tiene estrés o no. Claro. Antes decía, las personas que tienen estrés en un nivel importante en el mundo laboral no tienen tiempo para mirar. Entonces, esto es una pega. La persona que sí, porque, y a ver, la vida, en el día a día laboral, pero en el personal, te da muchas pistas, ¿no? En el mundo laboral, las pistas de si tienes estrés es, se te olvidan cosas en el trabajo. Empiezas a darte cuenta que no es que no quieras trabajar, sino que no puedes, que estás como decaído, ¿no? Esas son pistas, más pistas que discutes bastante a menudo con los compañeros cuando antes no discutías por los mismos temas. O sea, esas serían las señales. Sí, hay señales. ¿No? Hay que estar muy atentos de esas señales que pueden darse todas esas señales o solo algunas. O sea, no hace falta tampoco cumplir todas y cada una de ellas, sino hay muchas veces que con una sola señal, depende, ¿no?, de la gravedad de la señal o la importancia, podemos ya estar hasta, bueno, ante un, ¿no?, un capítulo de, bueno, un problema de estrés. Sería esos problemas, ¿no?, con los compañeros, en el entorno laboral. Sí, y hay muchos maticillos. Hay que tener en cuenta que el estrés laboral no se va a producir. Normalmente es una mezcla de varias cosas. Es una mezcla de la parte organizativa de la empresa, de la parte de funcionamiento, del rol que tú tengas, es decir, del papel que tú tengas dentro de la organización, pero también va a ser de la carga de trabajo, pero también va a ser de cuando tú vienes de casa, ¿no? Cuando tú vienes de casa al trabajo, tú ya, si traes preocupaciones, esas preocupaciones se van a cruzar con las del trabajo, esos momentos de despiste, de estar en otra cosa, ¿no? Al revés es lo mismo, cuando estás en casa sentado tranquilamente y alguien de la familia te dice, ¿dónde estás? No, es que estaba que he tenido en esta situación en el trabajo. Entonces, se va mezclando y hay muchas pistas que te pueden ir diciendo que ahí hay algo que hay que revisar, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser una cosa, ¿no?, ni tampoco todas, ¿no?, pero vas teniendo pistas, vas viendo que hay ciertas cosas que antes iban de una forma y ahora ya empiezan a no ir. Y ojo, porque el estrés laboral ya reconocido como una enfermedad profesional, ¿no?, esto no es la típica frase hecha de ambiente que dices, el estrés, todos tenemos estrés, en el curro, vaya, sabes, ¿no? El jefe, no estamos hablando de esto, no es solo eso, no solo es el jefe, eres tú, es un poco el tipo de trabajo que tienes. Hay trabajos donde las situaciones de estrés son muy tensas, hay ruidos, imaginaos, hay mucho ruido y puede haber un tipo de prevención, que es ponerse auriculares o tal. Hay otro tipo de trabajos donde no es el ruido, es la presión, pues mismamente en un ambiente como pues la televisión o la radio, donde hay que llegar en ciertos momentos a hacer ciertas cosas y tiene que estar la noticia y la información. Y esto, para los que lo viven, es muy estresante. Aunque sea muy interesante, es muy estresante, ¿no? Entonces, vas viendo que ya no llegas de la misma manera, que ya no estás tan motivado, que un poco te dan ciertas cosas igual y que incluso te cuesta levantarte en casa, aunque en la vida aparentemente fuera del trabajo te vaya bien, y no tiene mucho que ver con ganar mucho sueldo o poco, esto. El ganar poco dinero también es un estresor, pero el ganar mucho puede ser en base a producción, con lo cual es otro estresor, ¿no? Puede ser. Y insisto, la psicosociología en el tema laboral y los técnicos de prevención saben de qué estoy hablando también, y que es un poco
esa parte que no es de la maquinaria, que no es de las oficinas, que es de cómo trabaja la gente, en qué condiciones trabaja la gente. Eso es muy importante, porque claro, no se suele unir nunca, pero cuesta mucho dinero a la salud pública en general, cuesta muchas horas el mundo laboral, cuesta muchos problemas familiares y personales. Quiere decir que invertir y abordar la prevención laboral es ahorrar, a pesar de que se tenga el concepto contrario, ¿no? Porque a la larga, si un trabajador no está, es mucha mayor pérdida que hacer una serie de cosas, ¿no? Además, José, en el caso del estrés, no es algo que digamos, bueno, igual es una temporadilla, luego ya en unos meses o ya se le pasará, ¿no? Es como no es como un catarro o así que dice, bueno, pues una aspirinita y bueno, ya se acabará pasando, me abrigo, me quedo en casa y ya se pasará. Si no se toman soluciones, si no se toman medidas en cuanto al estrés en el ámbito laboral en este caso, José, es algo que puede durar de por vida, ¿no? Sí. Mientras estemos en el trabajo, incluso cuando no estemos trabajando. O sea que hay que prestar mucha atención a estas señales, que incluso algunas de estas señales, que me parece muy interesante, es que ya casi ni apetece comentarlo, ¿no? Ni lo comentamos con la pareja, ni con los amigos, Sí. ya nos metemos en nuestro mundo, no lo comentamos, nos quedamos ahí como con el run run y bueno, ya se me pasará y no se pasa solo, ¿no? Claro, no se pasa. Además, antes decíamos, no hace falta tener muchas cosas, ¿no? Pero si dijéramos, por ejemplo, ¿se lleva usted trabajo a casa? Uno diría, pues yo no, vale, yo no tengo eso. ¿Nota usted que se queda como abstraído? ¿Nota que fuma más que antes? ¿Nota que está comiendo o bebiendo más que antes? ¿Nota este tipo de cosas? Es decir, ahí ya se va viendo que sí que hay que todo el tema del estrés es un tema importante que no se pasa en un ratito, y el estrés, que luego hablaremos un poquito más adelante, lo que es el síndrome del quemado, que se llama, ¿no? El síndrome del quemado, que es una cosa que yo creo que a muchas personas de los que nos están viendo le convendría conocer, que luego hablaremos un poco, pero el estrés no se pasa, no es cansancio. Hay que diferenciar, porque una persona puede estar muy cansada porque hoy ha estado trabajando mucho, por lo que sea, ¿no? O puedes haber hecho una limpieza de la casa profunda, o puedes haber hecho un trabajo en la empresa, que estás cansado físicamente, pero al día siguiente te recuperas. Esto no pasa con el estrés, no te recuperas, va a más. La fantasía de yo puedo aguantar todo lo que me echen es imposible. Es imposible, no existe. Yo animo a que la gente que vea que ya va un poco cargada, que busque maneras, ¿no? No estoy hablando de pedir la baja, de dejar de trabajar, sino de buscar, dentro de lo que tú puedas hacer, cambiar, manejarte en el estrés, ¿no? El estrés, hay trabajos que, bueno, pues tiene usted que tomarse el trabajo de otra manera. Sí, ya, si estoy cara al público y estoy en una oficina de empleo, tú me vas a decir cómo me lo tomo, ¿no? Que luego hablaremos también de esto. Entonces, hay que tener en cuenta que algo sí que puedes hacer en la situación en la que estés, pero no se pasa, se va acumulando y te va desgastando física, emocional y psicológicamente, totalmente. O sea, eso, quien lo ha sufrido lo sabe, y muchas de las veces tiene que ir acompañado de medicación, ¿no? Sobre todo al principio, porque el choque es brutal. Y que además puede afectar a personas de todas las edades. Sí, ¿No, sí. José? Hombres, mujeres, por supuesto, pero hablamos de estrés laboral, pero incluso también los jóvenes, ¿no? O, bueno, pues que acuden a clase, al instituto o a la universidad, también pueden sufrir este estrés, ¿no? Dicho, bueno, laboral, pero porque también tienen una responsabilidad, acuden a clase, tienen una presión por el tema de exámenes, notas, etc., ¿no? Labrarse ese futuro laboral también les puede conllevar un estrés, ¿no? Importante. Sí, además, en el concepto de estrés, digamos, es lo mismo, pero aunque unas cosas llamaremos laboral y la otra sería de estudios. Yo suelo decir, ¿no? Es decir, a las mañanas cuando nos levantamos y yo voy al trabajo, esa, digamos, es mi responsabilidad. La responsabilidad de mi hijo, de igual que tenga los años que tenga, es estudiar, ¿no? Su trabajo, entre comillas, durante una serie de años es estudiar. Con lo cual, los niveles de estrés, de tensión ante exámenes, ante profesores que exigen quizá más de lo que aportan, más de lo que ofrecen, o ante un sistema que les presiona tanto en tener un conocimiento que es muy de conocimiento pero poco de entendederas, que se decía antiguamente, es decir, no lo digieres, genera tensiones, pero es que la relación con los compañeros, da igual que sea instituto, que universidad, que primaria, puede ser una relación muy estresante, ¿no? Porque hay una serie de formas de funcionar en los ambientes,
Os sonará además el bullying escolar, todo este tipo de situaciones que debajo hay una vivencia de estrés de esa persona, ¿no? Además de sufrimiento acompañado. Entonces, da igual, o sea, cada uno tenemos nuestra parte, entre comillas, digamos, laboral, solo que parece que nos referimos al mundo de los adultos, ¿no? Como decías tú, los estudiantes es lo mismo y tienen características muy semejantes, ¿no? O sea, igual que a la persona le puede pasar que no se acopla en la empresa porque no acaba de estar bien en el grupo, no acaba de dar los resultados que se esperan de él, los alumnos lo mismo en una universidad o en un instituto, con lo que conlleva de fricción y de desgaste, ¿no? Esa persona, claro, luego hay veces que dices, ¿y eso cómo se sobrelleva? ¿No? Dices, pues se puede sobrellevar a veces con esos desfogues puntuales que puede hacer el adulto, digamos, de alcohol, de más tabaco, de más descontrol, sea juego, máquinas. Los adolescentes y en las universidades puede ser el consumo de sustancias, puede ser, entre comillas, esas fiestas excesivas, pero no fiestas excesivas porque me lo parezca a mí, sino porque la vivencia y lo que uno, digamos, le estresa es muy fuerte. Entonces se dispara, pero se va aumentando el estrés. Llega el lunes, llega el martes, no descansas, y no es un problema de cansancio, es un problema de situación de vida, ¿no? El estrés unido al síndrome del quemado es que se te va estropeando la vida, no una parte, ¿no? O sea, vamos quemando nuestra vida. Sí, además yo voy a poner el ejemplo que he traído, como siempre he traído para explicar aquí a nuestros espectadores alguno de estos ejemplos. El síndrome del quemado, burnout para así que por si lo han oído es lo mismo. Al principio, en los años 1977 o 75 creo que fue, cuando se empezó un poco a hablar de esto, se decía, las personas que trabajan de cara al público, normalmente se estaba pensando en personas de la salud y de la educación, profesores y enfermeras, médicos, tenían unas características de estrés distintas, ¿no? Que llaman que están como quemados, ¿no? No es que estuvieran ya estresados, como quemados, porque el trabajar de cara al público, luego con los años ha ido añadiendo profesiones como puede ser la de periodismo, como puede ser la de cualquier persona que atienda al público en una oficina, como se ha ido incorporando las de policías, bomberos, gente que tiene situaciones, digamos, de contacto con los demás. Claro, ahí el síndrome del quemado hay que tener mucho cuidado, porque puede pasar como en esta camiseta que he traído, que si a muchas personas que están estresadas en el mundo laboral y que trabajan de cara al público, les hiciéramos una analítica de su forma de vida, nos podríamos encontrar con una cosa de este estilo, ¿no? Que podrían ver que es un quemado importante, porque esta sería la persona, pero esto no es lo grave. Fijaros, lo grave no es que la persona esté quemada, lo grave es que no se ha dado ni cuenta. Lo importante es que los que están alrededor ya hace tiempo que vienen oliendo a chamusquina. Casi siempre, y esto, digamos, científicamente, las personas que están quemadas son las últimas en darse cuenta. Por ejemplo, en la salud o en la educación, ¿no? Un profesor o una médico enfermera puede tener tal nivel de quemado entendiendo que los clientes o los enfermos o los alumnos han dejado de importarle bastante, porque ha perdido un poco la ilusión. Y se va quemando en el trato, se va quemando en la atención, en el interés, ¿no? Entonces, va y atiende, pero de una forma desinteresada, y esa persona se va quemando. Algunos compañeros a veces le dicen, oye, ¿no te parece que estás un poquito quemado? Y lo normal es que no lo suelan reconocer, ¿no? Claro, pensemos en que alguien que esté quemado en su casa va a ir chamuscando a las personas. Y esta camiseta ya no vale. Cuando una persona se ha quemado, tiene que hacer un trabajo importante y serio. Y esto, más allá de este ejemplo aparentemente jocoso, tiene mucha gravedad, porque el síndrome del quemado es una cosa que se tarda en quitar. Es muy difícil trabajar, porque hay que trabajar desde la parte interna de las personas. Porque cuando te dedicas a la educación o a la salud o algo, trabajar con personas, y dejas de creer en que eso tiene una utilidad o no tiene sentido para ti, es muy posible que estés quemado para la profesión. Y claro, es una profesión de por vida. La mayoría de personas en general suelen ser funcionarios.
fijaros. Y además, ¿cómo hacer si me quedan 20 años en un puesto en el que yo me siento así? Pero, ¿y por qué se produce? ¿Cuáles son un poco las causas? ¿Es ese trato con la gente, esa falta de ilusión, esa, no sé, esa incluso falta de ganas, ¿no? de realizar esa profesión, y te ves como encerrado, ¿no? Y tener que continuar, y muchas veces experiencias desagradables, porque, bueno, pues el trato con la gente es lo que tiene. La mayoría son cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas. Hay gente muy maja y hay gente totalmente desagradable. José, es así, tú también trabajas con personas, y todos hemos tratado con gente majísima, que es la mayoría, pero también te encuentras con algún cazurro cazurra que te hace decir, madre mía, del amor hermoso, me gustaría estar haciendo galletas y viendo solo las galletas y no tratando con gente. Pero ¿cuáles son un poco las causas? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es el origen? Porque hay gente que puede sufrir este síndrome, ¿no?, del quemado, pero ¿por qué se produce? ¿Siempre pasa cuando se trata con personas? ¿Llega cierto momento en que ya no se puede más? ¿Hay algo que acompaña este síndrome, pues una depresión o ¿cuáles son un poquito las causas? Sí, ese era un poco, digamos, la depresión o el malestar, serían un poco las consecuencias. Causas, en el estrés laboral y en el burnout es igual, hay varias partes. Las partes organizativas, es decir, hay organizaciones del ámbito educativo, del ámbito sanitario, donde la presión es muy importante, porque ahí también hay que tener resultados, hay que tener beneficios económicos, ¿no? Y a veces hay pocas personas para mucha carga laboral, ¿no? Y esto, más allá del interés que la persona tenga, esto es muy intenso a nivel de estrés. El trabajar de cara al público para personas en estas profesiones tiene algo que es que hay que cuidar, que es el que ayuda a otro, aunque no lo diga, siempre espera una recompensa, ¿no? Es decir, la gran mayoría de personas que nos dedicamos, y me incluyo, ¿no?, a ayudar a otras personas o trabajamos con personas, hay un trasfondo de que tú esperas que, hola, pues gracias, ese agradecimiento, ¿no?, con esa persona que es que, chicos, parece que te está pidiendo, exigiendo, como si tú tuvieras la obligación. A veces las expectativas que tenemos nosotros son muy importantes. ¿Cómo somos nosotros? Es decir, ¿cuánto soy yo capaz de aguantar situaciones de presión, ¿no? El concepto de resiliencia, que se llama, algún día hablaremos de él, de yo qué capacidad de aguante tengo, no de queja, de aguante, ¿no? ¿De aguante ante qué? Ante gente que no me valore lo que hago, ¿no? Entonces, para todos es importante. Quien diga que no, que para no es importante, desde luego no trabajará de cara a personas. Pero el tipo de organización, como antes acabo de decir, depende de cómo se organice, puede ser muy intenso, muy estresante, muy exigente, ¿no? Y claro, luego también, depende de qué tipo de profesión tengas, el ambiente personal y familiar que esté de acuerdo con tu profesión. Porque hay personas que durante muchos años, yo también hablo en primera persona, nos hemos dedicado a cosas que la familia te decía, pero no te podías dedicar a otra cosa, algo más tranquilo, algo que... ¿Ganarías más dinero en otra profesión? Sí, bueno, esto me han dicho durante toda la vida, no ganarías más, o ¿por qué no te quedas en aquello que ya estás, cuando has conseguido una cierta aparente estatus, ¿por qué no te quedas ahí, no? Entonces, no me quiero quedar ahí. Entonces hay una presión familiar que cuando tú dices, vengo y es que la gente, porque o sea, te quejas de algo, te dicen, ¿ves? Te lo estamos diciendo. Entonces, esa presión no es una presión tonta, es una presión que te va haciendo y que quizá... Y luego, el apoyo social de los amigos de la cuadrilla es importante. Cuanto más trabajas, menos estás con el apoyo social. Más lo necesitas, más dificultad. Entonces, vas entrando en un camino, ¿no?, que es un camino que quema muchísimo, muchísimo. Y luego, pensad un poco, por ejemplo, para aquellas personas que se dedican a la justicia o a la policía, más allá de que nosotros podamos pensar, ¿qué le puede suponer un trabajo de cierto riesgo donde si han detenido a una persona por circunstancias incluso objetivas, ¿no?, al día siguiente está fuera? Y esa persona tiene que escuchar ese juez, tiene que escuchar el que, total, para lo que hacéis, ¿no? Entonces, esa cosa que no hay retroalimentación de no recibo ningún muy bien por esto, va quemando. Pero es que igual en sanidad, ¿no? Es decir, si tú estás atendiendo a los enfermos en un hospital y a ver, tráigame no sé qué, y llega la familia y te dice, oye, que aquí el enfermo que está no sé qué, no hay ni un momento, tus expectativas se van quemando, ¿no? Y en la educación que os voy a contar, preguntarle a cualquiera, a casi todos los profesores de instituto, cómo andan de estrés, ¿no? Pero el problema también del síndrome del quemado es, ojo, es que la gente no se va dando cuenta,
cree que lo que está haciendo es por lo que hay que hacer. Mira, esto es una flux, yo voy a seguir haciendo, yo voy a trabajar, hago mi trabajo, a mí que conmigo, mira, yo voy a hacerlo lo mejor que pueda, a mí me da igual todo. No funciona, no funcionará. Irás quemándote. Y a la larga, ¿qué problemas puede conllevar seguir con esa situación por ese camino, José? Físicos, claramente. O sea, todos aquellos que tienen que ver con, hablábamos el otro día, ¿no?, con dificultades físicas personales que tengan que ver con la piel, con el pelo, con cualquier tipo de dolores de espalda, de músculos, todas aquellas situaciones que tienen que ver con algo físico interno también, pueden ser úlceras, incluso en algunos casos, ¿no?, situaciones de, se dice, ¿no?, de dolor o de sufrimiento, más bien acumulado durante muchos años, que en algunos personas puede producir fibromialgia como situación de tensión, en otras puede decir cáncer, puede producir. Estamos hablando de palabras, no que sea para toda la gente, pero hay que cuidar porque puede llegar a ser, ¿no? Hay ciertos cánceres que cuando se han ido analizando se ha visto que es debido a situaciones de estrés, no solo a una cosa, ¿no?, pero las situaciones de estrés intenso durante años pueden conllevar a eso, ¿no? Entonces, problemas de vesícula, vamos a ver qué pasa ahí con las emociones, ¿no? Úlcera ya cada vez más es más evidente. ¿Dónde están las emociones del miedo? Pues aquí, pues se va tensando y se estropea. Rotura de fibras musculares pueden ser, porque por situaciones de tensión, ¿no? Entonces, no es algo que se cure de buenas a primeras. Y eso en la parte física, porque claro, en la parte cognitiva, ¿no?, se me olvidan cosas. No solo se me olvidan, sino que me enfado por cualquier cosa, ¿no? Pero más que antes, con que antes no me enfadaba, y entre las mismas situaciones, ¿no? Y no soy consciente, me voy saltando, entonces, y voy teniendo una serie de dificultades que antes decíamos también de no dormir, que son también física, pero también cognitiva, y luego todas las formas esas de que empiezo a pensar, y cuando ya puede acercarse la depresión y las situaciones después de la tristeza, yo creo que no valgo para mucha cosa. Me está empezando a superar todo, ¿no? Entonces ya es si hay alguien que está en esos momentos, que vaya cuanto antes al médico y que le diga, oye, mira, yo no ando bien, ¿no? Porque ya empiezas a no tener sentido tú, y cuando tú empiezas a no verle sentido, a no tener sentido tu vida, estás en un camino complicado, siempre que te des cuenta, porque esto puede pasar sin que te des cuenta, ¿no? Entonces luego puedes tener comportamientos que tú no te explicas, pero que la gente sí te ve, con los que convives, ¿no? Y insisto, el mundo laboral es un mundo muy amplio de horarios diarios, en el que estamos. No es que no haya soluciones, luego hablaremos un poco de esas estrategias, claro, ¿no? Estrategias claro, para la prevención y tratamiento de este síndrome del quemado, que bueno, que la gente no se asuste en el sentido de que piensa, ay, madre mía, me pasa eso y qué voy a hacer con mi vida, ya le salen llamas ya por la cabeza, que no se preocupen, que se puede prevenir, se puede tratar, ¿no?, este síndrome del quemado, ¿no? Sí, se puede tratar, en principio, por resumir, habría tres posibilidades, ¿no? Una que sería la preventiva que tiene que ver contigo como persona, pero también con la institución, con la organización en la que tú trabajes o con la empresa, que es, en un ambiente que se facilite el que la gente pueda hablar, que la gente pueda participar, que la gente tenga opinión, ¿no? Aunque luego se tomen las decisiones, que la gente se sienta de alguna forma escuchada. Esto ayuda a nivel organizativo, ¿no? El tener una organización donde la administración del tiempo y la gestión sea adecuada, no correr como pollo sin cabeza, pues porque tienes un equipo, digamos, de dirección que es un desastre, ¿no? Entonces, es un desastre no como persona, sino organizativamente, es decir, una organización, si no se organiza, es candidata al estrés fijo, al estrés que luego va a afectar la producción, ¿no? Cosas que sirven más a nivel primario, buscar un ambiente, tener en cuenta el nivel de luz, de sonido, de temperatura. No se puede trabajar en un sitio a 20 y tantos, 30 y algo grados de forma continuada, no se puede. Sí se puede, aquí es que no tenemos otras condiciones, tendrá un precio, ¿no? Bueno, pero hago como que no lo veo, ¿no? Otro precio, ¿no? Entonces, siempre se pueden hacer cosas a nivel, digamos, primario, que es lo que no está tanto en tu mano, ¿no? No en tu mano, digo, del trabajador. Con el trabajador, ¿qué puede hacer? Ejercicios, que hablaremos la próxima semana, ejercicios de relajación, de meditación, emocionales. Esto no soluciona, pero ayuda un poco a mediar, ¿no? Y luego, unido a una serie de programas, hacemos estrategias, convendría tener unos programas para el manejo del estrés,
o del bienestar personal, o como lo queramos llamar, o bienestar laboral en la empresa, como se tiene un presupuesto pues para los tóner y para los bolígrafos. O sea, es curioso, ¿no? Porque en este país y en otros tenemos... Dedicamos más tiempo y más dinero Sí. a los objetos, ¿no? Sí, A las máquinas, sí. a las impresoras, ordenadores Sí. y demás, que a las personas. Tenemos personas que pueden venir a revisar los ordenadores, pero no tenemos personas que revisen a las personas, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Y aunque luego todos decimos, o se dice, cosa que, y esta es mi opinión personal, creo que normalmente no es verdad, es que lo primero en las empresas y en el mundo laboral son las personas, no qué va. En mi opinión es que esto no es así, ¿no? Entonces, tampoco creo que descubra América, pero desde luego no es así, no. Si fueran las personas, habría una forma de hacer distinta, ¿no? No digo que todas las empresas lo hagan ni que todas las organizaciones, porque las organizaciones que cuidan al personal saben que eso es negocio positivo, ¿no? Y claro, los niveles de estrés y de quemado son muchísimo menores. Se puede trabajar el apoyo social, por ejemplo, en hospitales o en escuelas o en empresas, digamos, de medios de comunicación, ¿no? Audiovisuales, que te sientas escuchado, que se trabaje en equipo, que realmente tú puedas aportar y sientas que estás aportando algo y que tú estás recibiendo algo. Esto elimina el síndrome del quemado, pero si eso no se da y insisto, no se va más a la cantidad que a la calidad y no se tiene en cuenta la gente, aunque se diga, pero fijaros, ¿no? Es decir, la gente siempre es lo primero, pero cuando hay alguna pega, ¿qué es lo primero que se quita? Gente, ¿no? Luego entonces no parece que sea verdad, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo, es un problema grave, yo creo que es un problema grave, está tan delante a la vista que no se suele hablar normalmente de él, ¿no? Y en general es una pena, pero en general en la gran mayoría de empresas habría que hacer mejoras, habría que avanzar, ¿no? Yo creo que ahora que hay momentos de crisis es buen momento para avanzar, ¿no? Por lo menos ya que no puedes tener más recursos, ten mejor ambiente laboral, el ambiente, el clima laboral se puede cuidar. Todo esto ayuda a que haya menos estrés y menos síndrome del quemado. No está reñido con trabajar bien, con producir y administrarse y gestionarse bien el tiempo de la empresa. Eso debería ser algo obligatorio. Estamos también muy necesitados en ese aspecto, ¿no? Es así, no son muy buenas noticias, pero son peores noticias las de estar quemado y ver que vamos pasando los años y el estrés laboral cada vez está más asentado, ¿no? José, antes de pasar a nuestra frase de la semana, de esta semana de Espacio Coach, así a bote pronto, ¿en qué consiste o qué es el cuestionario de Maslach? ¿Lo he dicho Maslach, bien? sí. Maslach, sí. Hay un cuestionario hay diversos cuestionarios, ¿no? Pero en el mundo laboral, cuando ya quieres saber en concreto cuál es tu situación a nivel de estrés laboral, ese cuestionario te va dando diversas áreas, digamos, de tu persona, ¿no? En las cuales tú puedes tener un área de estrés, el área de, digamos, de las máquinas con las que funcionas. Pues ¿por qué? Pues porque el ordenador va más lento de lo que tú realmente necesitas y eso genera un estrés importante, sino que preguntárselo a cualquiera que cuando le da a internet y la página, a ver si va llegando a la página, y cuando da para abrir el archivo, poco a poco se va abriendo el archivo, y si abres dos archivos se queda bloqueado. Esto no era solo en los ordenadores antiguos, pasa en los actuales si no se adecúan, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a nivel de, digamos, de máquinas, a nivel de personal mío, conmigo mismo en el trabajo, ¿qué cosas me estresan? A nivel de mi relación con los compañeros, a nivel de equipo, ¿qué cosas? Es decir, tengo dificultades en hablar con los compañeros, participo en reuniones, suelo dar mi opinión. Luego, a nivel personal, ¿te gusta tu trabajo? ¿Estás durmiendo bien? ¿Te notas que estés teniendo algún tipo de alteración? Entonces, te va dando diversas áreas, porque claro, todo no vale. Es decir, insisto, si se detecta que en una empresa, cuando se pasen los cuestionarios, donde la gente, digamos, que detectan ellos mismos más estrés es en la parte de funcionamiento de los equipos o el funcionamiento grupal, organizativo de la empresa, ahí es donde habría que incidir. No nos vamos a poner a hacer meditación, porque no es necesario, ¿no? Es decir, hay que utilizar un poco la cabeza. Entonces, ese tipo de cuestiones que además están muy avaladas por la Organización Internacional del Trabajo y se suelen utilizar ya, digamos, a nivel profesional, entonces te da una visión de cuál es la situación de estrés de la empresa en diversas áreas de la persona, ¿no? Con respecto al trabajo. Entonces, para poder focalizar, ahí el coaching, por ejemplo,
tiene mucha importancia, porque si vas a trabajar todas las áreas, pues puedes hacerlo con todos, pero como cada persona suele tener más dificultad o más estrés, más nivel en un área que en otra, solo se trabajaría en coaching el entrenamiento a la persona en ese área. Es decir, si alguien tiene dificultades, imaginaos un grupo de 5, 6 o 10 personas, donde 3 tienen más las dificultades de estrés, de una manera importante, en la forma en que trabajan en equipo, por lo que sea, se trabajaría eso. En otros que tendrían más una pega igual de que en la nueva situación de la empresa hay nuevos programas informáticos y se están viendo que tienen dificultades pues porque no los conocen, ¿no? Y les está generando un estrés porque el trabajo no sale, ¿no? Entonces, tienes que hacer una formación específica en informática, no tocar lo demás, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones hay muchos, pero este es muy utilizado en el mundo laboral desde los técnicos de prevención de riesgos laborales para hacer, digamos, los trabajos de psicosociología, que es una de las áreas, ¿no?, de la prevención de riesgos laborales, que no solo está la de las máquinas y la de la salud, ¿no? También está la psicosociología, poco avanzada hoy en día todavía en este país, porque claro, como no es muy detectable, pues si alguien no tiene guantes, se le rompe un dedo, es invisible, pero si alguien no está siendo respetado en el equipo y se le está haciendo el vacío, ¿cómo mides eso? Es más difícil, ¿no? Se puede medir la percepción de la persona y también las veces que se cae de baja. El absentismo en las empresas, que muchas veces está visto como un problema del trabajador, cuando se analiza en profundidad y sin el calentón del momento, a veces se ve que es la propia forma en que funciona la empresa. No tiene nada que ver con el trabajo, es la consecuencia. El estrés. No, estamos viendo un síntoma que es que la gente se estresa o que la gente se agobia, lo que sea, y es el tipo de organización. Se puede ver, ¿no? Se puede ver. De hecho, a veces pasa que hay personas que cuando no están, porque sea de vacaciones o porque viajan, depende del tipo de trabajo, mejora el ambiente de la empresa, ¿no? Esto hay que procurar no cerrar los ojos y verlo, ¿no? Entonces, este cuestionario es un poco más, digamos, algo científico donde te da pistas y luego tú intervienes, ¿no? Que el que quiera tener el cuestionario, ver un poquito en qué consiste, que nos mande un email y se lo enviamos. Sí, nosotros como hacemos siempre, o sea, todo aquello de lo que hablamos está a disposición de las personas que nos ven, por supuesto, porque es algo para compartir, ¿no? O sea, además eso es lo que creo que nos va a ser de utilidad a todos, ¿no? José, nuestra frase de la semana, de esta semana en Espacio Coach. Pues la frase de esta semana es muy cortita y muy sencilla, que dice: lo que no resuelvas en tu mente, tu cuerpo, y yo añadiría con seguridad, lo va a convertir en enfermedad. Todas aquellas cosas importantes que no resolvamos en la cabeza, es decir, como no reelaboremos el pensamiento de aquellas cosas que nos preocupan o nos agobian o nos estresan, el cuerpo lo va a convertir en enfermedad. Eso cada vez está más demostrado, más estudiado, más analizado y, insisto, más demostrado que muchas de las enfermedades tienen que ver con problemas del estrés, problemas psicosomáticos. Todas las enfermedades no son porque casualidades y porque el cuerpo te devuelve lo que tú haces. Y José, antes de ir a ver nuestro vídeo, un vídeo además que no tiene desperdicio, es un flash move muy interesante, vamos a hablar de ese taller para el manejo del estrés que va a tener lugar pues en los últimos días de enero, principios de febrero, en Baracaldo, el Paseo de los Fueros número 20. Sí, el martes y jueves último de mes y el primer martes y jueves de febrero haremos un taller, insisto, como dije la otra vez, para un grupo reducido, con lo cual iros animando porque ya hay gente apuntada. Trabajaremos el estrés de una forma práctica. Haremos un cuestionario, no será el de Maslow, que es más enfocado al mundo profesional, sino que será más un cuestionario más a nivel personal. Trabajaremos en esas 4 sesiones, básicamente ejercicios para cambiar el pensamiento, para calmarse emocionalmente, también para ver en qué partes del cuerpo tenemos tensiones musculares. Haremos ejercicios orientados a la parte física, emocional, cognitiva, y también de la conducta, ¿no? Es decir, cómo puedo yo cambiar ciertas conductas, ciertos hábitos o ciertas cosas cómo puedo hacer yo, qué hago con las cosas que yo veo que no os puedo controlar en la conducta. También trabajaremos ejemplos sencillos, ejercicios prácticos, que la gente luego se podrá llevar a casa, ¿no? Insisto en que va a ser 4 sesiones muy prácticas. Yo animo a la gente a que lo haga.
puede ser un antes y un después en el manejo del estrés para algunas personas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, yo creo que es mejor prevenir que curar, ¿no? Porque hay situaciones de estrés que si no las vas cuidando acaban o en el psicólogo o en el psiquiatra o en medicación o en tardar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hagamos, y además lo haremos de una forma más o menos divertida, ¿vale? Nada de cosas serias, ya es seria la vida. Pues bueno, seguiremos informando de estos talleres, que la gente se apunte. José, que no pierda esa oportunidad única, irrepetible. Y vamos con nuestro flash move, que tiene lugar en una oficina de empleo de Madrid. Sí, es un flash move, es de esas cosas que bueno, a la gente más joven le sonará más, pero es hacer como algo sorpresa en un sitio, algo que aparentemente es chocante, pero que tiene su interés, ¿no? Vamos a ver un vídeo corto donde en una oficina de trabajo, lógicamente estamos hablando del estrés laboral, veréis, además sabéis las caras de la gente cuando acude a búsqueda de empleo, a hacer el currículum, a que se me tenga en cuenta, ¿no? Son situaciones duras, son de tensión, son de estrés, ¿no? Entonces a un grupo de músicos se les ocurrió una idea, ¿no?, de hacer, y que vamos a ver cuál es la idea para dejarlo en plan sorpresa, y veréis las caras y las expresiones de la gente, ¿no? Cómo dentro de situaciones duras como es estar en el paro, con el paro tan grande que hay en este país, se puede meter una chispa de algo de alegría, ¿no? Incluso la canción, que a mí la canción me parece tan bonita que yo la tengo ya hace tiempo, es mi música del móvil. Ah, sí, ¿eh? Sí, José. es esa canción desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, sí. José, pues con este vídeo nos vamos a publicidad. Nos vemos en Espacio Coach la semana que viene, los jueves, como siempre, 5:15, 5:20 más o menos, José. Y pasa buena semanita, buen fin de, nada de estrés. Intentaremos relajarnos un poquito y la semana que viene en Espacio Coach nos seguimos viendo, y que la gente nos mande emails a objetivovizcaya@tele7.com y nos haga sus preguntas y sus dudas. Y que se apunten al taller, por supuesto. Que se apunten. Muy Gracias, bien. José. Nos dejamos con este flash move tan interesante que tiene lugar en una oficina de empleo de Madrid.